Buenos días a todos y que Dios les bendiga. El tema de este año ha sido y sigue siendo conocer el Evangelio. En el transcurso de varias semanas hemos navegado a través del Evangelio de Marcos y hemos visto lo que significa conocer el Evangelio. En el mensaje de hoy me gustaría centrarme en el Evangelio y el corazón del hombre, descartando tres formas en el pasaje de hoy, donde el Evangelio expone el corazón del hombre cuando Jesús se relaciona con tres grupos de personas, y cuál debería ser nuestra respuesta a esas revelaciones. Nuestro pasaje de hoy viene de Marcos capítulo 7, versículos 1 hasta 23. Leeré específicamente los versículos 17 de 23, pero haciendo referencia a todos los versículos. Leen conmigo en los versículos 17 de 23. Y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en su casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Que el Señor agregue una bendición a la escucha, comprensión y la realización final de su palabra. En este punto del Evangelio de Marcos, la oposición contra las enseñanzas de Jesús se estaba extendiendo tanto que rara vez había un lugar al que podría ir donde los escribas y fariseos no estuvieran muy lejos. Ciertamente habían oído hablar de las enseñanzas y milagros de los discípulos estaban realizando en el nombre de Jesús en toda la tierra. Y sin duda, como Jesús alimentó a más de 5,000 hombres y estaba sanando a personas en los mercados. Ahora era el momento de que los escribas y fariseos confrontaran una vez más a este Jesús del que estaban tan ansiosos por deschararse, tanto que viajaron desde Jerusalén al área de Galilea para encontrar alguna acusación que podría solidificar su creencia de que él no era quien decía ser. Aquí en los versículos 1 a 13, tenía que encontrar en mi mente. Encontramos este encuentro entre Jesús y los líderes religiosos. Y es aquí donde me gustaría compartir con ustedes la primera forma en que el Evangelio expone el corazón del hombre. El Evangelio desafía los motivos de la tradición y las prácticas rituales. Sígueme mientras leo los versículos 1 hasta 5. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron
alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se lavan las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Bueno, antes de extendernos sobre la primera forma en que el Evangelio expone el corazón del hombre, debemos hablar sobre lo que significa el lavado de manos en relación con donde estamos en la historia. En la cultura judía había y todavía hay ciertas formas de realizar ciertas prácticas, y lavarse las manos era una de ellas, especialmente para los líderes religiosos. Esto no es como el lavado de manos que hacemos hoy, donde te mojas las manos con agua y frotas jabón sobre ellas durante 20 segundos, cantando feliz cumpleaños 2 veces. No, este fue un lavado ceremonial. Este tipo de lavado del que hablaban los líderes religiosos involucraba circunstancias especiales. Era el tipo de lavado en el que antes de comer tenías que usar los puños para lavar la mano opuesta y subir hasta una cierta longitud de tu brazo, y el agua tenía que estar goteando en cierta dirección durante una cierta cantidad de tiempo. Este era un acto intenso que, si no se realizaba correctamente, requiera que comenzaras de nuevo. Puedes pensar que estoy bromeando, pero hay páginas en muchos textos judíos que hablan de este tipo de lavado de las manos. Por lo tanto, no se preocupan por la higiene aquí, sino por aferrarse a las tradiciones y rituales que se han transmitido de generación en generación. Donde el Evangelio desafía el corazón de los rituales y las tradiciones, el corazón del hombre se enorgullece de encontrar fallas cuando tales cosas no se practican, porque cree un sentido de justicia propia. La actitud piadosa de los líderes religiosos de la época estaban más preocupados por encontrar personas impuras, como los gentiles. Esto fue tal ofensa y desprecio a la tradición que cuando vieron a los discípulos de Jesús comiendo pan con sus llamados manos inmundos, no se dirigieron a los discípulos, sino que fueron directamente a Jesús, tratando de encontrar algo por lo que podrían culparlo. Me encantó cómo Jesús les respondió. No aborda su pregunta, sino que va al motivo o corazón detrás de sus llamadas prácticas sagradas, incluso llamándolos hipócritas. Él les dice: este pueblo me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estaban haciendo cosas que se ven bien, pero que no tenían sustancia. No estoy diciendo que hay cosas que las familias o los grupos hacen que son tradición y deben evitarse. No,
Si eso es lo que escuchaste, entonces déjame aclarar. Lo que estoy diciendo es hacer cosas para transmitir un sentido de santidad o considerar a alguien menos que. Ese es el problema. Hay cosas que decimos que le hacemos a Dios, pero nuestros corazones están lejos de Él. Cantar canciones de adoración, pasar por el momento de leer nuestras Biblias, devocionales diarios, dar el diezmo, pero nuestro corazón no está en ello, pero se ve bien. Si nuestros corazones no se están acercando a Él, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es el motivo detrás de ese hecho? Podemos decir cosas que suenan bien porque después de todo, la boca es serviente del corazón. Pero lo que decimos puede originarse en un lugar de ambición egoísta o de querer encontrar fallas en otra persona. Mira, los escribas y fariseos pasaron por alto la verdad de lo que la ley estaba revelando acerca de Dios y el hombre. Dios es santo, el hombre no es. Nos esforzamos fervientemente por guardar sus mandamientos, pero no podemos agregar nada a su palabra y esperar que sea aceptable. El motivo detrás de sus prácticas era dar a la palabra del hombre el mismo peso o la gloria que la palabra de Dios. Eso es algo peligroso. Impusieron a la gente una forma de vida que ellos mismos no podían conocer. En muchos casos encontraron lugares sagrados. En los versículos 10 de 13, Jesús expone uno de esos ejemplos cuando habla de Corbán, un regalo a Dios. En los 10 mandamientos el pueblo fue llamado a honrar a su padre y a su madre. En aquellos días y en muchos casos hoy, parte de honrar a los padres, especialmente a los ancianos, era proporcionar algún tipo de apoyo financiero. Pero lo que los líderes religiosos estaban diciendo era la ganancia o el dinero que les daría a ustedes, mamá y papá, se considerar corbán, un regalo a Dios. Así que técnicamente está fuera de límites, ya designado. Lo siento, pero no puedo ayudarlos. Afirmaron estar siguiendo la letra de la ley, pero no el corazón de la ley. Mientras afirmaban hacer una cosa, estaban encontrando maneras de evitar la palabra de Dios. El Evangelio nos libera del yugo de la esclavitud que llevan las tradiciones legalistas, haciéndonos libres para seguir los mandamientos de Dios sin temor a la insuficiencia. A continuación, me gustaría ver cómo el Evangelio expone el corazón del hombre, de los versículos 14 hasta 16. Estos pasajes señalan el hecho de que el Evangelio no es selectivo, sino específico. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchan todos lo que les digo y entienden. No hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro de él, hombre, es lo que contamina el hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Espera un momento. ¿Qué? No podemos perdernos el impacto
de esta declaración que Jesús está haciendo a la gente de su día. Como mencionamos antes, durante generaciones, estas tradiciones y prácticas se han transmitido a las personas. Se les ha dicho que eran pecadores y impuros porque no hicieron esto o aquello o guardaron esta parte de la ley. Esta era su vida diaria. Ahora Jesús entró en escena y dice, presta atención y construye tu vida sobre lo que te estoy revelando ahora. No hay nada que entre un hombre desde afuera que pueda contaminarlo a tal grado que Dios no pueda verlo. No hay nada que entre en un hombre desde el exterior que pueda separarlo de Dios, que pueda considerarlo impuro. Tan pronto como leí esta parte del versículo, un par de cosas vinieron a la mente. Primero, ¿quién podría hacer tal declaración, declarando saber que nada, ninguna cosa que entra en un hombre desde afuera puede contaminarlo? Ahora en este contexto estamos hablando de comida. Entonces, ¿para qué Jesús haga esta declaración audaz a la multitud? Él debe tener conocimiento infinito y completo de todo lo creado. ¿Quién más podría saber esto sino el Creador mismo? ¿Y cómo sabrías que las cosas que vienen de afuera, que tocan mi boca y entren en mi estómago, no me contaminarán? Debe haber alguien o algún sistema creado en el hombre que permita limpiar incluso las cosas externas que pasan a través. Ahora hay muchos alimentos que disfrutamos comer y hay algunos alimentos que me gustan, pero esos alimentos no me gustan a mí. Pero hay algunas personas pueden tener restricciones dietéticas o problemas de salud. Algunas personas pueden pensar que algunos alimentos simplemente no se limpian bien. No sé. Comemos para las necesidades del cuerpo y no para condenar a alguien en función de lo que elige comer o si se lava las manos. No lavarse las manos puede enfermarlo, pero el estómago no es el fuente de la enfermedad, es el corazón. Bueno, vemos la segunda parte de este versículo. Se dice pero. Una de las palabras más influyentes y fundamentales de todo el lenguaje humano. Pero hay algo que puede corromper a un hombre, que puede separarlo de Dios o crear una distancia en la intimidad con Dios. Las cosas que residen en Él, que salen de Él, eso es lo que contamina a un hombre. Jesús le está diciendo a cada persona, tú y yo incluidos, porque este mensaje era para todos, que nada creado y usado para su propósito previsto puede contaminar a un hombre. Siempre había una multitud de personas siguiendo a Jesús, por lo que esto no solo se compartía con los discípulos o los líderes religiosos, y las noticias de última hora acababan de llegar a la región.
El segundo pensamiento que me vino a la mente cuando se compartió esta verdad es una línea del color púrpura, o the color purple. No sé si alguien lee eso. Se llama the color purple. Dice que toda mi vida tuve que luchar. Puedo imaginar el impacto mental en los rostros de la multitud cuando recibieron este mensaje de Jesús. A lo largo de sus vidas, como algunos pueden haber tenido que luchar con el hecho de que sus acciones no fueran lo suficientemente buenos o deficientes. Incluso si tenían un corazón que se acercaba a Dios, siguen los líderes religiosos diciendo que eso no era suficiente, que las cosas externas se pesaban mucho. Entonces, si tu situación financiera, sus normas culturales, su pedigrí, su mano lisiada o la enfermedad de la piel estaban presentes, eso era un problema de limpieza. Te imagines a alguien mirándote y diciendo que estás manchado o estropeado por el pecado, basándose únicamente en lo que ven o no ven. Jesús les dice, no es lo que comen, no es lo que va de afuera lo que los contamina, sino que era una cuestión del corazón. Esto no era solo para los judíos, sino para toda la multitud, gentiles por igual. Cuando los corazones de los hombres son selectivos al determinar quién es elegible para recibir las bendiciones de Dios, el Evangelio no hace acepción de personas, porque el Evangelio es específico al definir lo que es una vida recta. Cualquier persona que estuviera presente en la multitud recibía el mismo mensaje y invitación para someterse a una surgery de corazón. Thank you. De corazón. Cualquiera que tuviera oídos para escuchar tenía el mismo llamada para recibir y vivir esta verdad. Con demasiada frecuencia, como creyentes, tratamos de aferrarnos a las cosas que pertenecen a Dios como si fueran nuestras. Ahora sé que puede que no lo digamos en esta manera, pero por ejemplo, el poder es algo que pertenece a Dios, que hemos sido bendecidos para recibir y expresar. Cuando tratamos de alcur eso a los demás, porque pensamos, bueno, no son buenas personas, o realmente no quisieron decir que lo lamentaban, lo que estamos diciendo es, Dios, yo sé lo que dijiste, pero estás equivocado. Bueno, estás equivocado solo por ahora. O pues más tarde. Mira, que pensamos que estamos tan alejados de algunos de los caminos de los escribas y fariseos. Pero me encuentro desafiado en esos versículos a considerar el impacto de lo que el Evangelio expone sobre mi propio corazón. ¿Soy selectivo en la forma en que comparto la bondad de Dios con los demás? El perdón no es fácil todo el tiempo. La vida recta no es fácil todo el tiempo. Y hay cosas con las que todavía me encuentro luchando. Pero la misma verdad que Jesús reveló a una multitud de personas que cambiaron su forma de vida es el mismo mensaje del Evangelio que recibió.
Jesús deja específicamente claro a todos los presentes que nada del exterior puede tocar a una persona tan vívidamente que su corazón esté oculto de él. ¿Te imaginas cuántas personas en la multitud compartieron eso con otros ese mismo día? Esto no es buena noticia para unos pocos, sino para todos. Me encanta como en Mateo 15, versículos 12 de 14, encontramos esto. Los versículos dicen: entonces sus discípulos vinieron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron este dicho? Pero él respondió y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjalos en paz. Son líderes ciegos de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caer en una zanja. Eso es la forma en que a veces respondemos cuando escuchamos la verdad. ¿Cómo te atreves a revelar mis verdaderos motivos y llamarme a cambiar mi corazón? Me gusta estar en mi lío. Esto es familiar y donde me siento cómodo. Y de hecho, creo que traeré conmigo a algunas personas que sienten lo mismo. Pero si recibimos el Evangelio y en cambio nos sentimos convencidos en lugar de ofendidos, ¿con cuántas personas podríamos caminar este viaje y reconocer las varias frente a nosotros? ¿Cuántas personas podríamos ayudar a discipular y guiar a la verdad? ¿Cuántas más personal y íntima sería nuestra relación con Dios? El Evangelio expone los corazones de los hombres en el sentido de que desafía los motivos detrás de las tradiciones legalistas, enfatizando que las tradiciones no son iguales a las Escrituras. El Evangelio también expone el corazón del hombre, en que el Evangelio no disponible solo para unos pocos elegidos. En tercer lugar, el Evangelio expone el corazón del hombre al abordar lo que yace debajo de la superficie del corazón de un hombre. Aquí vemos a Jesús dirigiéndose a la última audiencia de estos versículos, los discípulos. Aquí está en el centro de lo que contamina a un hombre, es su corazón. Aquí está el hombre con el que han estado caminados estos últimos años, el que los envió a hacer la obra del reino de Dios, y todavía no entienden. Creo que la declaración de Jesús fue tan radical que todavía no la entendieron. Eso enfatiza aún más cuán fuerte es la atracción del orgullo en la vida de un individuo. Incluso un poco es suficiente para dibujar las líneas entre la verdad y el engaño. Jesús acaba de explicar a la multitud lo que quería decir con contaminado y no contaminado. Pero aquí vemos por tercera vez, Jesús tenía que explicar lo que quería decir, lo que quiere decir. No porque el Evangelio no es claro o no sea claro, sino porque el corazón se distrae fácilmente y se extravía. Algo interesante acerca de estas cosas malas que Jesús dice contamina al hombre. Son cosas de querer más.
nunca estar satisfecho, ser consumido a expensas del bienestar de los demás. El Evangelio revela que lo externo no es el problema, sino que el corazón es donde debe comenzar la obra. Y sin el Evangelio es imposible reconocer eso. Entonces, al principio compartir con ustedes que había 3 maneras en que el Evangelio expone el corazón del hombre. Observamos cómo el Evangelio desafía los motivos detrás de los rituales y tradiciones legalistas, buscando en nuestros corazones los motivos detrás de las cosas que decimos que estamos haciendo a Dios. En segundo lugar, vimos que el Evangelio no era selectivo en cuanto a para quién es, sino que es muy específico en el sentido de que todos los necesitamos. Y por último, observamos cómo el Evangelio aborda lo que se encuentra debajo de la superficie de un hombre y que el corazón es el lugar donde debe comenzar el trabajo. Pero a lo largo de estos versículos, me hice esta pregunta final. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que el Evangelio revela acerca de quiénes somos y la condición de nuestro corazón? Lea conmigo el versículo 7. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La verdadera adoración evita que nuestros corazones se dejen llevar por las cosas de la carne y se manchen por las cosas del mundo. La adoración es una respuesta, lo que significa que hay algo o alguien a quien responder. ¿A qué se inclina mi corazón? La adoración requiere tanto intimidad como humildad. Un corazón sumiso reconoce que la única manera en que puedo ser limpiado es por la sangre de Jesús. Por favor, comprende que las leyes y prácticas del antiguo pacto eran buenos. El mismo Dios que declaró estas cosas es el mismo Dios del que estamos leyendo hoy. El mismo problema entonces es también el mismo problema ahora, el corazón del hombre. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. No me parece coincidencia que hoy muchos judíos de todo el mundo celebran Yom Kippur, o como lo conocemos, el día de la expiación. El único día al año en que el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y realizar rituales de limpieza para expiar los pecados de la gente. Hebreos 10 nos dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los buenos futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, you know what I mean, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toro y de machos
cabríos quite los pecados. Nuestra respuesta a lo que el Evangelio revela acerca del corazón del hombre es la verdadera adoración. No solo inclinar mi cuerpo, sino mi corazón a Él en reverencia, sabiendo que Él ve mi corazón. Él ve el corazón mío y dice, sí, entré en el tiempo para ti. Sí, fui crucificado por ti. Sí, morí por ti. Sí, llevé el castigo por ti. Sí, resucité por ti. Sí, te amo. Sí, no puedo dejarte como te encontré. Te amo demasiado por eso. Sí, todavía estaré aquí incluso cuando estés lejos de mí. Sí, eres perdonado cada vez que te arrepientes. Él dice lo que Él dice de mí, Él dice lo mismo de ti. ¿Qué puede llevar a un Dios santo que me haga justo para estar delante de Él? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme completo de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, precioso es el flujo que me hace blanco como la nieve. No conozco ninguna otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje que trajo la pastora Morrison. Quiero decirle dos cositas aquí como conclusión y como reflejo en lo que hemos escuchado. La primera es que el Evangelio extiende su esperanza y promesa a todos. Que no hay nadie que está fuera del círculo de influencia del Evangelio. Y eso que lo hace sin prejuicio. Que uno no se tiene que lavar antes de llegar, que no tiene que hacer nada para venir y recibir las promesas que vienen de parte del Evangelio que nosotros ofrecemos como iglesia. Pero la segunda cosa es que vemos en el pasaje que el legalismo es déjame decir esto bien, que cuando nosotros practicamos esta manera de vivir en el legalismo, lo que estamos haciendo es que estamos tomando el asiento o la posición del Espíritu Santo a la vida de alguien. Que estamos tratando de decirle a alguien, tú tienes que cambiar cómo tú estás viviendo por estas razones. Y lo que no entendemos es cuando alguien recibe el Evangelio, realmente entienden lo que el Evangelio está enseñando, ellos reciben el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo empieza a cambiar a esa persona por dentro. Y las razones y las motivaciones que esa persona tiene empiezan a conformarse al carácter de Dios. Y eso es lo que pasa, es que tenemos que tener cuidado que cuando nosotros damos una advertencia o un apoyo a alguien, no estamos tratando de tomar el lugar del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Si ellos piden consejo, le damos consejo, pero es un consejo de nuestra experiencia. No es un consejo que estamos ahora viviendo como el Espíritu Santo en tu vida. Tienes que hacer esto si quieres ser justo. No. Haz esto para que aprendas a someterte a la dirección del Espíritu. Y eso fue lo que los fariseos y los líderes religiosos no entendían. Y eso fue lo que Jesús le estaba tratando de explicar. Si quieren comer, cómanse el taco ese al pastor que me encanta tanto. No se preocupen, no se preocupen. Porque lo que tú comes no es lo que te va a hacer justo. Tus preferencias no es lo que le va a hacer a otro justo. Amén. No se pierdan eso. Fue un mensaje muy necesario para este día. Un recordatorio bueno. Amén.
Les invito a que se pongan de pie, que no se vaya nadie. Vamos a tomar un receso corto antes del tiempo de adoración, así que no se vayan. Pero reciban esta bendición, que vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos ama, nos dirige y nos da todo lo que necesitamos para vivir vidas que le agradan a Dios y que nos traen satisfacción a nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga.